Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, pasamos a un tema muy relevante, tiene que ver con el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En las últimas horas hemos conocido que el Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió no promover una controversia constitucional que habían planteado Adriana Labardini y su compañera Estavillo. Finalmente el pleno del órgano regulador por mayoría decidió no llevar adelante, y a mí me da mucho gusto darte la bienvenida, Adriana. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida, Adriana. Qué bueno que estás aquí. Gracias, Marco Antonio y Pepe, un gusto. Igualmente. Ya quería yo venir a su programa, dije, no, pues qué privilegio gozan mis colegas comisionados, yo también quiero ir, así que no, muchas gracias. Estás aquí con nosotros y están abiertas las puertas para ti. Adriana, cuéntanos el planteamiento de esta controversia constitucional que se descarta por el Pleno. ¿Cuáles son los fundamentos que ustedes encontraron para hacer este planteamiento? Con mucho gusto, Marco Antonio, y es importante aclarar los objetivos, alcances y propósitos de un procedimiento muy especializado, previsto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a los órganos autónomos, a los poderes de la Unión, entre otros, la facultad de acudir a la Suprema Corte de Justicia para que decida si hay una afectación entre esos poderes, el que demanda y al que se demanda, o entre un órgano autónomo y un poder, afectación a sus atribuciones o facultades constitucionales. Si por virtud ya sea de un acto concreto de alguno de estos poderes u órganos, o a través de una ley de carácter general del Congreso de la Unión, se está afectando las facultades y atribuciones constitucionales que se le han otorgado a ese órgano o poder que demanda. Y este artículo constitucional tiene una ley reglamentaria, la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que prevé este procedimiento de controversia constitucional, y otro también muy sonado, que es la acción de inconstitucionalidad, que procede en otros supuestos para otros fines y que tienen esa posibilidad de interponerla otros órganos. Bueno, cuando se reformó nuestra Constitución el año pasado, en toda esta reforma del sector telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, entre muchas de estas reformas, pues la verdad, poderosas, transformadoras de ese sector, se le otorgó al naciente Instituto Federal de Telecomunicaciones esta legitimación para poder presentar estas controversias constitucionales si llegado el momento consideraba que sus facultades se le estaban violentando, y siempre y cuando pues lo decida así la Suprema Corte de Justicia. Eso es algo muy importante. Tras este largo proceso legislativo, mediante el cual el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como ustedes saben que tendría que haber estado promulgada en diciembre, pero bueno, fue un largo proceso. Se publicó el 14 de julio y entró en vigor ahora el 13 de agosto. En el instituto, pues durante todos esos meses estuvimos haciendo análisis, pero bueno, no era definitiva, era una iniciativa, había un dictamen, el Senado debatía, pero había temas que nos preocupaban a todos los comisionados. De hecho, oficial y públicamente presentamos en marzo un escrito al Senado de la República que nos pidió cuál era nuestra posición u opinión sobre esta iniciativa de ley, solo que ahí en marzo solo era una iniciativa. Claro. Y de de un primer análisis, había en efecto temas técnicos y puntuales que nos preocupaban a todos. Y presentamos los 7 comisionados un escrito muy respetuoso a las Comisiones Unidas del Senado de la República, diciendo, pues mira, es una iniciativa que tiene aciertos, que tiene méritos, que impulsa la reforma constitucional, pero hay temas que nos preocupan. Y esos eran 15 temas en diversas áreas.
temas en cuestiones regulatorias, temas que nos limitaban como instituto a ejercer nuestras facultades. Aquí hice una aclaración porque tuve el gusto de escuchar su programa ayer, y no es que la comisionada y yo querramos más facultades, o que la Suprema Corte, que no podría hacerlo, darnos más facultades de las que nos otorga la Constitución. Pero las que sí nos otorga, creemos que en algunas partes no quedaron bien plasmadas o quedaron restringidas. Y ahí, por favor, te interrumpo, perdón, Adriana, para que nos vayas diciendo cuáles facultades consideran que hoy en día no puede cumplir el IFETEL. Lo que comentábamos ayer, todavía hoy lo comentaba, era que en efecto que se ve un IFETEL fuerte, se ve un IFETEL que nunca había existido algo parecido, que está haciendo reaccionar a la principal empresa privada del país, que es América Móvil, como lo estamos viendo, desincorporando, que se puso Moscari Software, a Televisa, que no se había logrado, que está licitando las cadenas de televisión abierta. O sea, sí se están haciendo cosas que en 15 años o 20 años no se pudieron hacer. No, mira, entonces, ¿qué me le consta falta? que Sí, a una semana de cumplir un año en el instituto, el 10 de septiembre será nuestro primer aniversario. Felicidades, Muchas gracias. Ha sido el año más intenso profesional de mi vida. Por supuesto que estamos haciendo cosas, muchas de ellas, por cierto, ejerciendo nuestras facultades directas de la Constitución, porque recuerden que no había ley. O sea, hasta el 13 de agosto pues no teníamos ley, entonces ejercimos nuestras facultades aplicando directamente la Constitución. Y estamos haciendo y seguiremos haciendo muchas cosas. Y la controversia constitucional en ningún momento suspendería ni interrumpiría nuestras obligaciones ni la aplicación de la ley. La ley se aplica y la aplicamos desde el 13. Pero sí hay, e identificamos en un análisis que presentamos al Pleno, no para que aprobar ese análisis, eso fue un dictamen, un estudio, con pues nuestros equipos, con expertos constitucionalistas, en el que identificamos alrededor de 52 artículos de la ley, en el que sí restringen nuestra margen de acción en distintos temas, ¿sí? No es que nos congelen, nos paralicen, pero que sí nos preocupa, porque se apartaba en algunos casos del texto constitucional. ¿En qué áreas? Bueno, en 3 grandes temas. Hay ciertos artículos de la ley en el que el Congreso en realidad asumió una función regulatoria. O sea, la Constitución, en su artículo 28, nos dice: el Instituto es el órgano encargado de regular el sector telecomunicaciones y radiodifusión, regular las redes públicas de telecomunicaciones, regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, y además, en otro párrafo, es la autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores, con facultades exclusivas para eliminar barreras a la competencia, ustedes saben, atender los procedimientos de competencia, etcétera, todo lo que es competencia económica, que por cierto, bueno, estamos sujetos también a la otra ley, a la Ley Federal de Competencia. Bueno, sin embargo, a lo largo de la ley encontramos una serie ya de decisiones regulatorias que le correspondería al instituto, en nuestra opinión, no a la ley, tomarlas. ¿Por qué? Porque requieren un análisis casuístico particular, análisis de mercados relevantes, de poder sustancial, de cómo está el grado de concentración, para llegar a determinar, por ejemplo, una tarifa. Pues hay que hacer unos análisis económicos de una serie de circunstancias pues muy, muy puntuales, que para eso se creó el instituto. El presidente de la República, en su iniciativa de reforma constitucional y de iniciativa de esta ley secundaria, lo recalcó, la necesidad de dar una plena autonomía. Y la Suprema Corte de Justicia ya ha definido en su jurisprudencia las características principales de un órgano autónomo constitucional. No es algo que yo haya inventado, o cuál es mi criterio de autonomía o el de la comisionada Estavillo. Hay ya criterios y características. Y
Una de ellas, por ejemplo, dice la Suprema Corte, es un órgano constitucional autónomo, se caracteriza porque tiene una autonomía funcional y financiera que no le va a restar eficacia para atender los mandatos para el que fue creado y que puede relacionarse con otros poderes de la Unión, pero con relaciones de coordinación, nunca de subordinación, nunca de dependencia, claro, ni intromisión, por ejemplo. Sí, Adriana Labardini, estamos platicando con la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones acerca de esta controversia desechada por parte del propio IFETEL, una controversia en la que encontraron 52 artículos problemáticos. Si nos permites, podemos regresar contigo, vamos a un corte rápidamente y regresamos, Adriana. Con todo gusto, gracias. Bueno, vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera, no se vaya. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y estamos platicando con Adriana Labardini, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, acerca de un tema muy relevante porque se trata de una argumentación y contraargumentación al seno del órgano regulador. Se propone por parte de Adriana Labardini pues toda una serie de puntos desde los cuales, en su punto de vista, hay un debilitamiento del órgano regulador y una controversia porque el legislador habría tomado un papel que no le corresponde al tomar determinaciones que corresponderían al órgano regulador como tal, llevar y decidir. Y bueno, esto se puso en el Pleno Pleno votaron y por mayoría de votos decidieron no discutir el tema, que no llevarlo directamente a la Suprema Corte. Cuéntanos, Adriana. Una aclaración. No, sí discutimos, y vaya que discutimos, más de 2 horas. Lo que es muy importante para mí dejar muy claro, que lo que propusimos y presentamos a manera de un documento de análisis, de dictaminación, era un documento que textualmente se llamaba Dictamen de Procedibilidad de la Controversia Constitucional. En ese pleno no teníamos que llegar al consenso o a la conclusión de que tales y tales artículos son inconstitucionales. Eso es precisamente lo que queríamos someter a la Suprema Corte de Justicia. Lo que bastaba, y ese era nuestro argumento, y pues hubiésemos querido convencer, es que conforme a la ley reglamentaria del 105 constitucional, cumplíamos todos los requisitos para que procediera ante la Corte la admisión de la demanda y el análisis. ¿En qué artículos encuentras, dinos, porque algunos ejemplos, en qué artículos encuentras esta pues que no sé si pierde facultades o que no pueda ejercer en plenitud sus facultades el IFETEL? Voy a tratar de dar algunos ejemplos. En el otorgamiento de concesiones, por ejemplo, nos establece el artículo 28 constitucional que el Instituto deberá pedir la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el tema de la contraprestación que podría cobrarse por ejemplo, por una concesión, por el uso de espectro, para el otorgamiento de concesiones. Sí. No dice que para la prórroga o por si cambias algunas características de la concesión. Eso dice la Constitución y es muy claro. El artículo 99 y 100, los artículos 99 y 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones dicen que el Instituto deberá solicitar la opinión de la Secretaría de Hacienda para todas las concesiones que en su caso vaya a otorgar y prórrogas, ¿no? Pero ¿y cuál sería el problema si no es vinculante de todas maneras? No, porque la opinión de Hacienda no ejercería forzosamente, así es. ¿no? Entonces, no es ese es un nivel de intromisión medio, digamos. Estoy de acuerdo contigo, no es una opinión vinculante, pero ¿qué tal si
nosotros, porque no lo establece la Constitución, no le pedimos la opinión en una prórroga, porque así lo dice la Constitución, nada más para el otorgamiento de nuevas concesiones. Y entonces, pues no lo hacemos. Podría invalidarse esa concesión porque no pedimos la opinión en una prórroga. ¿Por qué? Porque no lo preveía la Constitución. Entonces se está excediendo, ¿no? Por ejemplo, también decía la Constitución, el instituto como órgano autónomo será independiente, bueno, con autonomía funcional y financiera, y se organizará conforme a su estatuto orgánico. ¿Cómo sesionan? ¿Cómo se hacen ciertos nombramientos? ¿Cuántas son las sesiones? Claro, tiene que haber un pleno, eso entendemos que es facultad del Congreso en esta ley. Pero su organización interna, que se dicte su estatuto, que por cierto tengo el gusto de anunciar que hoy se publicó en el Diario Oficial. Bueno, sin embargo, la ley empezó a establecer una serie de normas y reglas rígidas de cómo teníamos que organizarnos, cómo que por ejemplo el cargo de secretario técnico y de la autoridad investigadora, que son dos funcionarios que tiene que aprobar el pleno, pues esos solamente van a ser a propuesta del presidente. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué la ley pasó a empezar a ordenar cómo tenemos que organizarnos? Y luego 33 facultades son indelegables del Pleno. Sí, esto desde luego es en el trabajo propio ya del día a día, como tú bien dices, del IFETEL, del Instituto, pero aún así parece que puede funcionar muy bien y está funcionando bien el IFETEL. No, si te vas a la Suprema Corte de Justicia, no estarás disminuyendo todos los esfuerzos que hoy se requieren con una agenda que tienen muy intensa ustedes y que de repente otra vez te metas ahora a la Corte, después de que discutimos un año prácticamente toda la ley y ahora te metes a la Corte, en fin, ¿no sería como otra vez regresar a todos estos litigios? Qué bueno que me lo preguntes, sí. Es bien importante tu pregunta y la agradezco. No, por tres razones. Uno, como ya dije, de ninguna manera este litigio, que ya no va a ocurrir ante la Corte, iba a suspender, interrumpir ni posponer nuestras acciones diarias y nuestras obligaciones y mandatos. Se sigue el procedimiento, en efecto puede tardar un año, pero no se suspende la aplicación de la ley, ni nos quita tiempo, se presenta la demanda, y más bien los otros órganos, o sea, el Congreso de la Unión tendrían que responder, y el Ejecutivo en cuanto a su promulgación nada más, y ya, seguimos aplicando la ley y trabajando 19 horas diarias. Segunda cuestión, como ustedes bien saben, nada impide que los litigios por parte de particulares en contra de esta ley surjan, porque es un derecho de acceso a la justicia de los particulares ampararse si se ven agraviados por alguna norma de esta ley. Pero no les dan la suspensión provisional, ¿no? No, pero perdón, sí. Eso sí, digo, controversia o no controversia, es un derecho, está el derecho de los particulares a ampararse contra leyes de carácter general. Ya empezaron a llegar a los tribunales federales. Y tienen todo su derecho, y qué bueno. Pero no te paran el proceso, es a lo que voy, porque la suspensión no procede sino hasta que llegue el final del amparo, ¿no? Así es, pero la cuestión es que imagínate tú 500 o 1000 o 100,000 amparos de cada uno de estos artículos. La controversia es un mecanismo que, en nuestra opinión, María Elena y mía, es mucho más eficaz. Que nos dieron esta facultad, por cierto, por algo, ¿no? O sea, con la reforma además nos dieron, puedes ir a la Corte si consideras que hay algún problema de constitucionalidad. Y entonces, de una buena vez por todas, la Corte resolvería si se invalida o no el artículo, ya sabes, 97, o el 100, o el 9, y no abrir, que eso no se va a poder impedir, porque ya se cerró esta ventana. Que lleguen amparos y amparos y amparos, sí, sin suspensión, no digo que no. Ahora, que no es una cuestión, y ahí es donde respetuosamente diferimos, respetuosamente también salimos a informar al público, y respetuosamente y por ser el derecho de todos los comisionados, tenemos la libertad de explicar nuestras propuestas o ellos sus votos particulares, ¿no? Porque era muy
importante, porque además de ser un mecanismo, creemos nosotros, mucho más eficaz de definir y desentrañar el sentido de esos artículos que nos preocupaban, para nosotros es mucho más fácil el acceso a la justicia usando la controversia constitucional que el costo y tiempo de miles de amparos que representa para cada particular estarse defendiendo. Pero otra cosa, se trata de supremacía constitucional. Esta discusión en el Pleno no era si somos eficientes o no, si vamos a actuar o no, si la ley nos gusta o no. Claro, Adriana, yo te voy a interrumpir porque es un tema importante, qué bueno que vienes aquí y abiertamente lo manifiestas, es muy interesante esa parte, pero por la otra, pues es un cuerpo colegiado, y al interior del cuerpo colegiado se lleva una votación, y en esta votación la mayoría dijo no se afecta, no se debilita al órgano regulador. ¿Cómo explicas tú esta posición de ustedes de salir e insistir y decir sí se debilita cuando al interior de un cuerpo colegiado, bueno, se supone se debe de respetar la votación de la mayoría? No, y la estamos respetando. No vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia, así que se está respetando. El problema, Marco, es que la cuestión planteada ante el Pleno el día de ayer no era, señores y señoras, votemos si se viola o no la Constitución. Votemos si vamos a poner en las manos de la Suprema Corte la decisión de si se comprometen o afectan las facultades constitucionales del instituto. Yo soy comisionada, no ministra. Yo no puedo decir concluyentemente se afectan o son inconstitucionales. Lo que recalcamos mucho ayer y en el dictamen o documento y en la discusión verbal es que había razones y argumentos, y en algunos casos esto así se llama en derecho constitucional, haciendo el contraste de artículos, había claros indicios, si me permiten la expresión, de un principio de afectación, que eso es lo único que teníamos que probar en la Corte. Pues, Adriana, y que la Corte decidiera, eso era todo. Porque era importante la voz del Instituto. Claro, Adriana. Porque somos representantes del interés público. La verdad, aquí te dimos espacio muy, muy importante. Te agradecemos mucho. Se nos acabó el tiempo, se nos vino el tiempo encima aquí con nuestro tablero electrónico que tú tienes enfrente. Muchas gracias, Adriana Labardini, comisionada del IFETEL, para venir a exponer aquí tus argumentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Vamos a un corte rápidamente, regresamos.